Hola y bienvenidos a este nuevo canal. Han sido bastantes las personas que me han pedido que iniciase un canal en el que hablase sobre misterios. Y hoy, para comenzar, me gustaría inaugurar este canal con varios misterios existentes en este planeta, en este plano. Entonces, como hay que inaugurar esto bien, lo que voy a hacer es hablar de 14 misterios existentes en nuestro planeta. Más adelante haré vídeos nuevamente sobre viajes astrales, sobre los seres tulpa. También hay personas que me han preguntado por eso. Es un tema bastante complejo, entonces estoy estudiándolo bastante a fondo. Sobre los ovnis, sobre la Matrix, cómo salir de ella, la glándula pineal, por ejemplo. Pero bueno, de eso ya lo veremos más adelante. Espero que se suscriban al canal si les agradan los vídeos. Y bien, pues vamos a dar comienzo a estos 14 misterios que hay en nuestro planeta. Son 14 misterios que he seleccionado que me parecían bastante interesantes. Bien, pues en realidad estos 14 misterios, hay algunos que los conocerán y otros que ni siquiera les van a sonar, pero son muy interesantes de conocer. Pues bien, es habitual que cada historia tenga diferentes versiones según quien la relate. Incluso puede llegar a encontrarse distintas versiones de una misma historia. Historias que han quedado contadas bajo la subjetividad de quien la relata. Pero hay historias que han sido ocultadas, que han sido distorsionadas y negadas a propósito por sus protagonistas, ocultas al público con fines no esclarecidos y esperando que nunca se sepa la verdad sobre ellas. Aquí voy a representar estas historias, que son bastante controversiales y ocultas a la humanidad, historias de las que poco se sabe y poco se quiere que se sepa. Tal vez nada de lo que te diga a continuación vayas a poder corroborarlo. Pero esto es, posiblemente, la verdadera historia oculta de los grandes hechos de la humanidad. Para comenzar, voy a empezar con el Triángulo de las Bermudas. La historia de hoy, sobre el Triángulo de las Bermudas, versa sobre la existencia de este Triángulo de las Bermudas. Originalmente esta historia se relaciona con sucesos extraños de desapariciones y ovnis. La verdadera historia del Triángulo explica estos extraños sucesos a los cuales los gobiernos han hecho un fallido intento por ocultarnos. Todo comienza aproximadamente en la época del suceso Roswell. Según las crónicas de los pocos y desprestigiados testigos, un objeto volador no identificado es avistado en las cercanías de una de las islas del Triángulo. Aparentemente, por los sucesos siguientes, el piloto del ovni no estaba en buenas condiciones para volar. Lo que vieron los testigos fue a un objeto atravesar la isla a muy baja altura. La explicación de estos fenómenos en las Bermudas comienza en este punto. Cuando el ovni atraviesa la isla, arrasa con una montaña donde un gran rebaño de ovejas estaba pastando. El ovni se lleva puesto literalmente la montaña y pasa raspando sobre la lana de todas las ovejas. El objeto volador cae irremediablemente al mar y se hunde. Pero, ¿qué ocurre cuando un objeto se frota sobre la lana? Este se magnetiza por estática, y eso fue lo que ocurrió al ovni. El ovni magnetizado aún se encuentra en el mar entre las tres islas que forman el triángulo, y por ello todo barco y avión que pasa es arrastrado por el inmenso campo magnético del ovni hundido en el mar. Esta historia no vas a poder corroborarla en ningún informe oficial ni extraoficial de las agencias del gobierno, pero es la verdadera historia oculta del Triángulo de las Bermudas y lo que sucede con los aviones que pasan por él. La segunda historia, el segundo misterio del que quiero hablaros hoy es el efecto placebo. Pongamos un caso ficticio, el del expediente X. Varias veces al día, durante varios días, se le provoca dolor. Se controla con dosis de morfina. Imagínense un paciente cualquiera, ¿vale? Imagínenselo.
Un paciente al que varias veces al día, durante varios días, se le hace tener un sufrimiento, un dolor, que va a ser controlado con una dosis de morfina. Hasta el último día del experimento, esas 24 horas sin que el señor o señora X lo sepa, la morfina se sustituye por una solución salina absolutamente inocua. Así que veamos qué hace el efecto placebo. Parece increíble, pero dicha solución tiene el mismo efecto que la morfina y el dolor llega a desaparecer. Es lo que se conoce como el efecto placebo. Antes de la llegada de los fármacos en el siglo XX, era el arma más potente de la medicina contra la enfermedad. El excremento de cocodrilo, el aceite de gusano, sangre de lagarto y hasta ser tocado por el rey eran medicinas usadas entre el siglo XVI y el siglo XIX. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Todo es mente? Desde la publicación en 1955 del libro The Powerful Placebo de H.K. Becker, se reconoció que el 35% de los pacientes con una amplia variedad de enfermedades podría ser tratada solo con placebo. En estudios posteriores se ha visto que puede funcionar en el 70% e incluso en el 100% de los casos. Nadie sabe todavía qué mecanismos intervienen en el efecto placebo. Algunos estudios sobre dolores y sufrimiento sugieren que reduce la ansiedad y facilita la liberación de endorfinas. Las endorfinas son sustancias químicas naturales parecidas a los narcóticos y son soltadas y liberadas en nuestro cerebro, aunque son solamente hipótesis. Todavía no están confirmadas, pero parece ser que la mente tiene mucho que ver en esto. El tercer misterio del que quiero hablar es el problema del horizonte. ¿Y de qué trata esto? Bien. Nuestro universo era, hace muchísimos años, extraordinariamente homogéneo y la temperatura de la radiación de fondo es la misma en cualquier dirección que observemos. El hecho de que la temperatura sea homogénea no sería sorprendente de no ser porque entre dos extremos del universo hay una distancia de casi 2.800 millones de años luz, mientras que en la edad del universo es solo de 1.400 millones de años. Teniendo en cuenta que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz y la hipótesis de que hubo un instante inicial o Big Bang, el interrogante es: ¿cómo es posible que regiones físicamente desconectadas del principio del universo estuviesen en estados físicos tan parecidos? ¿Cómo es posible esto? Esto es lo que se conoce como el problema del horizonte, uno de los mayores quebraderos de cabeza de los cosmólogos, que siguen sin dar con una solución acertada. El cuarto misterio del que quiero hablar hoy son los rayos cósmicos ultraenergéticos, algo bastante interesante. Los rayos cósmicos son partículas que llegan desde el espacio y bombardean constantemente a la Tierra, desde todas las direcciones. Estas partículas, la mayoría de estas partículas son núcleos de átomos o electrones. Algunas de ellas son más energéticas que cualquier otra partícula observada en la naturaleza. El misterio está en su alta energía. La teoría especial de la relatividad de Einstein dice que cualquier rayo cósmico que llegue a la Tierra desde fuera de nuestra galaxia habrá sufrido tantas colisiones que el máximo posible de energía que puede tener es de 5 por 1019 voltios. Los rayos detectados desde hace una década por el observatorio japonés de Akeno están muy por encima de ese límite, con lo cual, o los datos tomados en diferentes ocasiones están tomados en diferentes ocasiones, o en realidad siempre son parecidos. Posiblemente todo esto esté mal o Einstein se equivocó. Esas son las posibles soluciones que se pueden encontrar a este estudio. El quinto misterio del que os quiero hablar son los resultados de la homeopatía de Belfast. La famosa homeopatía en el día de hoy. Muchos médicos recomiendan la homeopatía, otros no, es una discusión eterna. Llevan unos años que es increíble la de médicos que salen diciendo que eso es mágico,
otros salen diciendo todo lo contrario, que es una estafa. Entonces vamos a ver, porque me parece un misterio bastante interesante de desarrollar un poco. En 1810, el médico alemán Christian Friedrich Samuel Hahn publicaba el Organon, el arte de curar, un libro, ¿vale? La piedra angular de la homeopatía. El principal fundamento de la teoría se define en la ley de los similares. Homeo significa, es el prefijo griego que designa igualdad, por lo que una enfermedad se cura con la misma sustancia tóxica que la produce. De ahí que se llame ley de los similares, pero a dosis infinitesimales. Es decir, ustedes sabrán que cuando nos vacunamos, nos inyectan una partícula muy débil de esa misma enfermedad. Y eso hace que nuestros anticuerpos, pues nuestro cuerpo crea anticuerpos para combatir a esa partícula, pero al ser débil, se crean anticuerpos contra eso. Y nuestros anticuerpos pueden con esa enfermedad porque es muy débil, ¿vale? Entonces ya creamos como un ejército que lucha contra esa enfermedad. Bien, continuemos. Entonces, los homeópatas disuelven esos venenos en etanol, lo que llaman tintura madre, y la diluyen en agua sucesivas veces, no importa cuántas. Según ellos, el remedio se imprime en las moléculas de agua. Tales disoluciones son la parte controvertida de esta disciplina. Puesto que es posible que a esas concentraciones no haya ni una sola molécula del principio activo en la solución homeópata. Sin embargo, su efecto ha sido demostrado en numerosos estudios y se estima que un 15% de los médicos occidentales siguen estando de acuerdo con la homeopatía. Madeleine Hennis, farmacóloga de Queen's University de Belfast, ha sido siempre el azote de los homeópatas, es decir, la más competidora, la que está en contra de ellos. Asegura que esas concentraciones en los remedios homeopáticos no hay más que agua, que no tiene otra cosa, que es solo agua, por lo que químicamente no tiene sentido que funcione. Sin embargo, en su estudio más reciente, Hennis y su equipo se llevaron un pequeño chasco. Descubrieron que soluciones ultradiluidas de histamina funcionaban en un experimento con basófilos. Son las células sanguíneas que actúan en la inflamación. La solución homeopática, en la que probablemente no había ni una sola molécula de histamina, funcionaba realmente como la histamina, aunque Hennis se ha visto incapaz de explicar el porqué del efectivo funcionamiento y efecto, y sigue mostrándose escéptica. Ha asegurado que si los resultados son reales y la homeopatía no actúa como un placebo, habría que reescribir parte de los fundamentos de la física y de la química. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que la homeopatía funciona? ¿Has tomado? ¿Que te ha sentado bien? ¿Has tomado? ¿No te ha sentado bien? Explícame un poco en comentarios si te parece. El sexto misterio del que vamos a hablar hoy es la materia oscura, la famosa materia oscura que hay bastantes personas de las que ya me han dicho que hable. La materia oscura. Bueno, pues no todo lo que existe en el universo es visible, eso lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, las miradas tienen cierta energía que nosotros no podemos ver. No podemos verla, pero existe. Los sentimientos, no podemos verlos, pero existen. Bien, pues los astrónomos pueden detectar objetos que emiten o absorben luz o cualquier otro tipo de radiación electromagnética o que interactúan gravitatoriamente con otros objetos que podamos detectar. El término materia oscura alude a esta materia cuya existencia no puede ser detectada mediante procesos asociados a la luz, es decir, no emiten ni absorben radiaciones electromagnéticas. Determinar cuál es la naturaleza de la materia oscura y en qué cantidad existe es el llamado problema de la materia oscura o problema de la masa desaparecida. Y es uno de los problemas más importantes de la cosmología actual, de la cosmología moderna. La cuestión de la existencia de la materia oscura puede parecer irrelevante para nuestra existencia en la Tierra, pero el hecho de que exista o no la materia oscura afecta el destino final de nuestro universo. ¿Qué opinan ustedes sobre la materia oscura? El séptimo misterio del que pretendo hablar hoy es el siguiente.
El metano en Marte. El 20 de julio de 1976, Gilbert Levin, uno de los ingenieros a cargo de las misiones de la NASA cuando fue enviado al planeta Marte, vio que la Viking que orbitaba el planeta rojo había encontrado emisiones de carbono 14. Salió en la tele hace bastantes años ya, no sé si lo recordará alguien, pero se habló bastante del carbono 14. Cada vez que se hace una misión espacial se suele hablar algo del carbono 14. Bueno, pues ese carbono 14 contenía metano en el suelo del planeta, por lo que la conclusión debía ser obvia y muy relevante. Hay vida en Marte. Algo está ingiriendo los nutrientes, los está metabolizando y después los expulsa a la atmósfera en forma de gas mezclado con carbono 14. Sin embargo, la NASA no se atrevió a afirmar con rotundidad el descubrimiento, porque otro instrumento de la Viking diseñado para identificar moléculas orgánicas consideradas esenciales símbolos de vida no encontró nada, así que casi todos los científicos de la NASA decidieron declarar el hallazgo de la Viking como un falso positivo. Pero, ¿lo era en realidad o hay vida en otros planetas? ¿Tú qué piensas? A día de hoy, los argumentos a favor y en contra siguen dividiendo a los científicos, aunque es cierto que los rovers que estudian el planeta rojo desde hace varios años han encontrado pruebas de estos descubrimientos de la Viking. ¿Qué opinan? ¿Hay vida en Marte o no? El octavo misterio trata sobre los tetraneutrones. Pues bien, hace menos de una década, en un acelerador de partículas, más concretamente en Francia, detectaron 6 partículas que no deberían existir, los llamados tetraneutrones. Son 4 neutrones unidos entre sí de una forma que desafía las leyes de la física. Francisco Miguel Marqués y sus colaboradores, los que trabajaban en el acelerador de partículas de Ganil, en Caen, llevan desde entonces tratando de conseguir ese efecto que sucedió aquella vez, pero hasta ahora no lo han vuelto a lograr. Si lo repiten, estos racimos de átomos podrían obligar a los científicos a reconsiderar las fuerzas que mantienen unido el núcleo de átomos. Esto cambiaría muchísimo la forma de la física y de la química. El noveno misterio del que vamos a hablar hoy, a ver si alguien lo conoce, es la anomalía de Pioneer. Si alguien conoce algo que sea interesante sobre alguno de los misterios que llevo hoy aquí hablados y sobre los que faltan, me gustaría que dejase un comentario con esa información que conoce, ¿vale? O posible información que pueda resultar interesante. Es más fácil llegar a conclusiones entre todos. Pues bien, la anomalía de las Pioneer. Esta es una historia paralela de 2 naves espaciales. Una era la Pioneer 10, que fue lanzada en 1972, y la Pioneer 11 un año después. Ahora mismo ambas deben estar en el espacio profundo, alejadas de la vista de cualquier ingeniero humano, aunque sus trayectorias son demasiado fascinantes como para ignorarlas. Y es que hay algo que está empujando a las 2 naves, provocando que aumenten cada vez más su velocidad. La aceleración es pequeña, menos de 1 nanómetro por segundo, pero es lo suficiente para hacer que haya sacado a la Pioneer 400.000 kilómetros de su trayectoria inicial. La NASA perdió contacto con la Pioneer 11 ya en 1995, pero todo hace indicar que podría estar sufriendo el mismo proceso que su hermana gemela, la Pioneer 10, y estaría muy fuera de su rumbo en algún lugar del espacio. ¿Y qué causa este desvío? Por el momento, nadie lo sabe. ¿Se les ocurre alguna solución a ustedes? Pues bien, déjalo en comentarios si quieres saber algo sobre esto o tienes alguna hipótesis. Vamos con el misterio número 10. La energía oscura. Está algo relacionado con la materia oscura, pero es algo distinto. Así que lo he puesto en un apartado distinto por eso. Pues bien, la energía oscura. Este es uno de los mayores problemas existentes hoy en día en la física.
En 1998, un grupo de astrónomos descubrió que el universo se está expandiendo a más velocidad que nunca. ¿Y qué significa esto? Bien, pues esto significa que la velocidad a la que una galaxia distante se aleja de nosotros aumenta con el tiempo. De ser correcta esta teoría, el resultado último de esta tendencia sería la imposibilidad de seguir viendo cualquier otra galaxia. Esta nueva teoría del fin del universo ha recibido el nombre del gran desgarramiento, o en inglés, el Big Rip. Es un efecto para el que todavía se investigan las causas, aunque una de las sugerencias puede ser que esté motivado por la energía oscura, una forma hipotética de energía que permea todo el espacio y que produce una presión negativa, resultando en una fuerza gravitacional repulsiva. Por eso se separan cada vez más los planetas. La energía oscura puede dar cuenta del universo en expansión acelerada, así como de una significativa fracción de su masa. El 11º, el número 11, el misterio número 11 de hoy, el 11º misterio, es algo bastante sorprendente. Voy a contaros un poco. Es el acantilado de Kuiper. Si alguien viajara a la zona del sistema solar externa a las órbitas de Neptuno y Plutón, encontraría algo extraño. De repente, tras cruzar el cinturón de Kuiper, lleno de objetos pequeños como asteroides helados y cometas, resulta que no hay nada. Los astrónomos lo llaman el acantilado de Kuiper, porque la densidad de objetos cae de forma espectacular. La pregunta real a esto es: ¿qué ha causado este brusco cambio? Y la única posible respuesta parece ser la existencia de un 10º planeta del sistema solar, lo suficientemente grande como para haber atraído a todos esos cuerpos hacia su órbita. De momento, sin embargo, nadie ha conseguido aportar ninguna prueba de la existencia de este planeta X. ¿Qué piensan ustedes? Yo en realidad opino que puede ser un agujero negro, pero en realidad, ¿qué hay dentro de esos agujeros negros? Puede ser universos, tal como el nuestro. ¿O qué piensan ustedes? Yo creo que dentro de esos agujeros negros hay o bien una realidad paralela, o bien otros universos con formas distintas de vida, de existencia, perdón. Bien, el 12º, el número 12, el misterio número 12, es la señal WOW, W-O-W, o como se dice en Latinoamérica, W-O-W. La señal tuvo una duración de 37 segundos. Es una señal que duró 37 segundos y venía del espacio exterior. El 15 de agosto de 1977, el astrónomo Jerry Heman, de la Universidad de Ohio State de Estados Unidos, recibió una señal del radiotelescopio de Delaware. Al ver la transcripción de esa señal, Heman escribió al lado la palabra WOW 1. 28 años después, nadie ha conseguido dar una explicación a qué o quién emitió dicha señal. La radiación provenía de la dirección de Sagitario y de un ámbito de frecuencias de unos 1420 MHz. Estas frecuencias forman parte del espectro de radio en el que todo tipo de transmisión está prohibida por un acuerdo internacional. La estrella más cercana en esa dirección, que por cierto cabe preguntarse ¿por qué la frecuencia 1420 MHz está prohibida? ¿Y por qué internacionalmente? ¿Por qué todos se han puesto de acuerdo en prohibir esa señal? Es una pregunta que es interesante que se estudie. Bueno, pues la estrella más cercana en esa dirección está a unos 220 años luz. Así que si la señal provenía de allí, la tuvo que causar o bien un acontecimiento astronómico de enorme potencia, o quizá fue una civilización alienígena con un transmisor de gran potencia. ¿Qué opinan ustedes? El 13º misterio del que vamos a hablar hoy. Hay otro más, ¿vale? Son 14, he dicho al principio, vamos a verlos todos.
Pues bien, vamos al 13º misterio. Constantes no tan constantes. Bien, me explico. En 1997, el astrónomo John Webb y su equipo de la Universidad de Sydney analizaban la luz que llegaba a la Tierra procedente de cuásars muy cercanos. En su viaje de 1.200 millones de años luz, la luz había atravesado nubes interestelares de materiales como hierro, níquel o cromo, y los investigadores descubrieron que los átomos habían absorbido parte de los fotones de la luz procedente de los cuásars, pero no los que habían esperado. ¿Qué sucedió ahí? Si las observaciones son correctas, la única explicación vagamente razonable es que una constante de la física llamada la fina estructura constante, o alfa, cambia de valor cuando pasa a través de estas nubes interestelares. Los científicos siguen investigando. Aún no se sabe qué sucedió ahí. Y el último misterio del que vamos a tratar hoy es algo interesante también, la fusión fría. En 1989, dos investigadores de la Universidad de Utah de Estados Unidos, Martin Friesman y Stanley Pons, desencadenaron la fusión nuclear en una probeta. Sostenían que era posible realizar procesos de fusión fría usando como catalizador un bloque metálico de paladio. En los siguientes 10 años, fueron miles los científicos que trataron de volver a lograr los mismos resultados. El conseguir la fusión nuclear en una probeta, la fusión fría, aunque ninguno de ellos tuvo éxito. Todavía hoy sigue la polémica, aunque son muchos los que sostienen que los resultados de Friesman y Pons fueron fruto de un error experimental. Pues hasta aquí los misterios de hoy. Yo espero que les haya gustado y que hayan dejado algún comentario, ¿vale? Para ir conociéndonos y de mis suscriptores del otro canal, del canal de Eduardo Rodríguez. Espero que también verá alguno de ellos por aquí, por este canal, porque han sido bastantes los que me habéis pedido que inicie un canal tratando de misterios. Pues bien, aquí está. Un vídeo bastante extenso, supongo. Y nada, sinceramente espero que os haya parecido interesante, cuanto menos. Y ojalá volver a veros por aquí, porque aún no tengo claro el sistema de publicación que voy a llevar, ¿vale? Porque estos vídeos llevan bastante tiempo también hacer el estudio y elegir sobre qué se va a estudiar, hacer el estudio, ver estadísticas, buscar años, buscar autores. Entonces es algo que lleva bastante tiempo. Entonces no tengo claro si va a ser una publicación, un vídeo cada semana o cada 2 semanas. Ya lo iremos viendo, ya cuando lo tenga decidido ya os diré qué día se va a publicar. Por el principio, pues bueno, hoy aquí tenemos esto. Yo creo que es un vídeo bastante interesante y que supongo que os habrá gustado por lo menos alguno de los misterios, si no todos. Y ya os digo, la verdad es que está bastante trabajado. Tampoco quería expandirme mucho, pero bueno, llevo más de media hora de grabación, así que yo creo que está bien ya, ¿no? Pues nada, sin más me despido. Nos vemos en próximos vídeos. Espero que sea más bien pronto que tarde. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, amigas. Chao.